Pues regresamos, estimados amigos, a su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato, y aprovechando que tenemos aquí esta pléyade de personalidades de la ciudad y de Guanajuato y de la gloriosa universidad, quisiera yo referirme a la parte de que hemos podido descubrir que entendemos de diferente manera las palabras, los nombres y los detalles que han dado pie al crecimiento de Guanajuato y en su propia historia desde sus orígenes, a esta parte de entender básicamente cuando encontramos una información a qué se refiere para evitar confusiones. Una de ellas, empezando a mencionarlo, doctora, que usted nos va a hacer favor de ilustrarnos más. Se habla de que primigeniamente hubo 4 campamentos que fueron Santa Ana, Santiago de Marfil, Tepetapa y Santa Fe. Y en esta parte, pues estos campamentos fueron primero, obviamente, para organizar contra los ataques de los guerreros chichimecas. De estos campamentos surgió este nombre que les voy a comentar, se llamaban fortines. Entonces hay una confusión en que si son campamentos o si son fortines. Obviamente se puede explicar, pero esa confusión podemos llegar a conocerla, a dislucidar todo. Sí, muchas gracias. Desde hace muchos años hubo una postura de criticar a Marmolejo, al padre Marmolejo y sus efemérides, que porque si se había inventado cosas, que si no sé qué. Afortunadamente, después de esa época, ha habido varios historiadores, algunos estudiantes, afortunadamente también, que hicieron una tarea interesante de contrastar lo que dicen las efemérides con los documentos que están en el archivo histórico que ahora resguarda la universidad. Y afortunadamente, aunque hay una laguna tremenda de casi un siglo, de 50 años de documentos, muchas de las cosas que dijo Marmolejo en sus efemérides, efectivamente los documentos están en el archivo, entonces se puede contrastar. Con respecto a los fortines... Entonces quiere decir que podemos creer lo que dice Marmolejo. Así es. Y hay que recordarles que el año pasado la universidad hizo una nueva edición de las efemérides que creo que para muchos guanajuatenses que nos interesa nuestro origen, pues deberíamos de tener. Son 2 tomos y los venden en la librería universitaria nueva que está enfrente del templo de la compañía, para que si alguien, eran libros que ya no se conseguían, teníamos que ir a la biblioteca central y ahora ya podemos tenerlos en nuestra casa y estar siguiendo la historia. Y por otro lado, la idea de los fortines, que en realidad se conocieron como presidios, que ahora en este cambio de significados de las palabras, presidio no se refiere a una cárcel, sino a un lugar en el que hay un destacamento de soldados que están cuidando los caminos y las poblaciones que están empezando a surgir. Y una de las cosas que se le criticaba a Marmolejo era exactamente esa. Y afortunadamente una colega, cuando era estudiante, recibió una beca del entonces rector, doctor Santiago Hernández Ornelas, y se fue a Sevilla a buscar documentos que hablaran de la historia de Guanajuato que no se encuentran aquí. Y entre esos documentos encontró el testamento de un soldado que estuvo en uno de estos presidios o fortines aquí en la ciudad de Guanajuato. Cuando hizo el testamento ya no estaba aquí, ya no estaba aquí, se había ido más al norte, pero eso nos permite contrastar que efectivamente hubo estos espacios que estaban protegiendo a los lugares donde se estaban desarrollando los reales de minas, que estos reales de minas eran exactamente eso, campamentos mineros donde se estaba excavando. Y de aquí me gustaría brincar un poquito a otro de los tesoros de la universidad, que es desafortunadamente muy poco conocido, pero es uno de los museos más importantes en América Latina al menos, pero no solamente, que es el Museo de Minas
que está en la antes Escuela de Minas, ahora departamento, división, ahí en San Javier. Y esta colección fue empezada a organizarse desde el siglo XIX con los grandes profesores y estudiantes de ingeniería que fueron descubriendo algunos minerales, de los que les puede hablar mejor la maestra Álvarez, que sabe química y yo no tanto, que solamente están en Guanajuato. Entonces, esta colección, que originalmente fue pensada como un gabinete, es decir, como un laboratorio, para que los estudiantes pudieran reconocer los diferentes minerales que existen en el distrito minero de Guanajuato, se fue completando poco a poco con piezas desde muy pequeñas hasta bastante grandes, que permiten identificar minerales en el área, pero no solo en el área, sino en otros lugares. Y bueno, aquí es importante no solo hablar de los objetos, sino de las personas. Y uno de los que, pues puedo mencionar a varios profesores como don Severo Navia, como Vicente Fernández, y luego ya en el siglo XX el ingeniero Eduardo Villaseñor, don Ponciano Aguilar, pero ya más tardíamente que fue su alumno Eduardo Villaseñor, que en la vida cotidiana de Guanajuato fue conocido como el tío Lalo. Y ahí vamos a encontrar algunos especímenes, por ejemplo, de plata muy poco frecuentes, que es la plata nativa, que es plata pura, que usualmente se encuentra con otras aleaciones, pero en el caso del museo ahí hay varios especímenes como ese, que es de plata pura, muy difícil de encontrar. Y yendo al hospicio, hace pocos años en la universidad empezaron como a reinventar la historia de la universidad y el uso de los espacios y a cambiarle nombre a los espacios, y uno decía, a ver, espérense, es que no es así. El patio de lo que antes llamábamos Relaciones Industriales, porque ahí estaba la Escuela de Relaciones Industriales, ese es el patio del Colegio Jesuita, que arquitectónicamente es de lo más interesante, porque aunque Guanajuato sea una cañada y tiene desniveles por la montaña y demás, conserva como las ideas y los modelos de los colegios jesuitas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, por un lado. Pero todo el mundo habla del hospicio. El concepto hospicio ahora se entiende como un lugar en donde están huérfanos o ancianos, y ese no es la idea de un hospicio en el siglo XVIII. Tiene la misma raíz latina y se refiere a hotel, hospicio, hospital, hospedaje, ¿sí? Es la misma raíz y esa es la función de un lugar de hospedaje. Ahora, en el hospicio jesuita de la Santísima Trinidad era un lugar de hospedaje para los jesuitas. Se funda en el siglo XVIII, en 1732 abre sus puertas, y en ese espacio llegaban los jesuitas a hospedarse, pero estos primeros jesuitas que fueron traídos bajo la iniciativa de doña Teresa Josefa de Busto y Moya, llegaron no solo a hospedarse, sino a dar clases de primeras letras y a organizar el ambiente para que en 1744 ahora sí abriera sus puertas un colegio jesuita en forma. Y el patio del hospicio todavía queda en memoria. Hay algunos planos que conserva la universidad que están publicados en una revista que se llama El Pasado de la Universidad. Y este espacio, el patio del hospicio, es el patio donde se encuentra ahora otro de los grandes espacios universitarios, que es una de las maravillas, tesoros a nivel internacional, que es el Museo d'Hullés. Entonces el Museo d'Hullés está en un espacio que está muy alterado arquitectónicamente hablando, que era y que da un patio, y ese espacio era la casa de doña Josefa de Busto y Moya, donde cuenta la leyenda que se encontraba el famoso panal, la colmena,
Y ese patiecito que es pequeño es exactamente el patio del hospicio de la Santísima Trinidad. Qué bien. Y desde el principio se dieron ahí, desde que llegó el primer jesuita, los primeros 4, llegaron a enseñar, para eso los trajeron, llegaron, y según lo que a través de don Agustín Lanuza sabemos por su historia del Colegio del Estado, llegaron a enseñar, como dijo bien la doctora, primeras letras y gramática, eso era lo básico. Y ese fue el inicio, pero desde octubre de 1732 empezaron a enseñar. Llegaron trabajando. El documento está publicado por la propia universidad y se encuentra en el libro de actas de Cabildo de 1732 que se encuentra en este espacio. Ah, qué bien, maravilloso. Y bueno, lo interesante es que el edificio central, muy representativo pues de la Universidad de Guanajuato, permanece de alguna manera en esa área, no exactamente pues en el espacio ocupado primero por el hospicio y luego por el colegio, sino que más bien a partir de estos primeros inmuebles, poco a poco se fue ampliando y desarrollando y modificando estructuralmente hasta convertirse en lo que actualmente es el edificio central, que muchas personas piensan que este edificio es pues antiguo, ¿no? Virreinal, colonial, y realmente pues es muy reciente. Se terminó de construir todo el conjunto en 1955 y ya justamente para darle imagen a la Universidad de Guanajuato, que acababa de fundarse hacia 1945. Entonces no es un edificio tan antiguo como aparenta o como uno quisiera pensar, o a veces lo dicen los guías de turistas, pero sí es un edificio muy representativo de la universidad, y una de las cosas que lo vuelven de esta manera es que todavía de alguna forma ocupan ese espacio en el cual se originó todo, ¿no? Sí, excelente, qué buena conversación. Aquí voy a poner a platicarles de algo, espero que esté acertada el comentario. Guanajuato se funda poco a poco, al azar, va creciendo la ciudad, ya lo hemos comentado, sin un orden, sin una traza, como se llamaba antes, a cordel. Entonces, por la dificultad y la topografía de la ciudad. Pero una de las primeras estancias de la mesta o de ganado que se les dan o que se le proveen a alguien está en el área donde empieza, hacia atrás de la universidad, empieza el Cerro del Cuarto. Y una de las primeras estancias de ganado abarcaba toda esa parte del Cerro del Cuarto y demás, y se llamaba Santa Fe, ahora uno de los fortines. Entonces yo pienso que tiene una relación muy estrecha, incluso la fundación de los hospitales de indios, que está en la subida de los hospitales, el templo de los hospitales hoy conocido, pero esta área de ahí debe de ser muy significativa y debemos de encontrar incluso concordancia entre las ideas y el por qué está ahí esta parte del colegio y demás, ¿no? Pudiera ser una buena tesis de algo, una teoría, ¿no? Debe haber un porqué. Y por algo se hizo. Amigos, ¿qué les parece si hacemos otra pequeña pausa y continuamos? Gracias.